Calma en Guatemala, al menos hasta ahora, este domingo, después de que el sábado se realizara una nueva jornada de protestas en la que la ciudadanía pedía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Este viernes se detuvo a Roxana Valdetti y se dio a conocer que la Fiscalía General del país, junto a la CICIG, la Comisión Dependiente de Naciones Unidas, dicen haber encontrado pruebas suficientes para solicitar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Rafael Romo encabeza un equipo de CNN en Ciudad de Guatemala y desde allí nos acompaña esta edición de Mirador Mundial. Rafael, antes de comenzar, recibimos novedades que hay una reunión de gabinete, según un comunicado de presidencia, a las 17 hora local, es decir, dentro de 2 horas, pero no dicen para qué. Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, son informaciones que se han estado manejando en las últimas horas. Algunas informaciones como esa que están confirmadas, otras que, para ser honestos, son únicamente rumores que realmente no estamos en la libertad de reportar por su naturaleza. Y bueno, aquí en el Parque Central, en Ciudad de Guatemala, se vive un ambiente de fiesta como todos los domingos, pero ese ambiente de fiesta, Guillermo, se ve opacado por este escándalo de corrupción del gobierno de Guatemala. La pregunta más importante esta tarde es, ¿dónde está el presidente Otto Pérez Molina? Además de lo que ya comentabas, Camilo, se ha confirmado que una jueza realizó lo que se llama legalmente aquí en Guatemala exhibición personal. Esto es un recurso legal con el que se pretende demostrar en dónde está el presidente, pero aún esa pregunta queda sin contestar. La segunda pregunta, Guillermo, es si el presidente Otto Pérez Molina va a renunciar. Una pregunta sin respuesta todavía, porque hay rumores de todo tipo, de todas partes, sobre dónde está. Lo único que hemos podido confirmar oficialmente a través de una vocera de la presidencia es que existe la posibilidad de que el presidente emita un mensaje a la nación esta noche, pero aún no hay una verificación de que eso pase. Ahora quiero pasar con Patsy Vázquez, quien ha estado indagando sobre este tema durante todo el día y nos hace una crónica sobre los eventos más recientes. Adelante. En las primeras horas de este domingo, el ciudadano Bernardo Silva acudió a la torre de tribunales a interponer un recurso de exhibición personal para que las autoridades constaten el paradero y el estado de salud del presidente Otto Pérez Molina. El día de hoy en la madrugada colocamos una exhibición personal a favor de Otto Pérez Molina, porque nos preocupa el hecho de que después de los señalamientos realizados por la CICIG y el MP, ya van más de 24 horas en las cuales él no ha sido visto públicamente. La última aparición pública del presidente fue el viernes en un acto en el departamento de Zacapa, donde afirmó que no pensaba renunciar, y el sábado en su cuenta oficial de Twitter compartió unas fotografías reunido con el gabinete de seguridad. Pérez Molina siempre ha negado tener responsabilidad en los hechos de los que se le señala. Estamos dando la cara, vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento pues tendremos que pronunciar. El país vive una tensa calma luego que el viernes el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad revelaran que el presidente podría estar involucrado como parte de la estructura denominada La Línea, una red que defraudaba al fisco. La tensión ha ido creciendo con el paso de las horas. El sábado por la tarde, 2 ministros, el de Economía y Educación, los últimos que quedaban del gabinete original, anunciaron su renuncia. Y por lo tanto consideramos que nos sentimos decepcionados de estos resultados y consideramos que bajo los principios de los valores con los que nos hemos mantenido en el puesto durante estos casi 4 años, pues por esos mismos principios y valores ya no podemos continuar en nuestro puesto. Ya no es posible continuar siendo parte del gabinete. Nos sentimos traicionados y decepcionados por cómo se han sucedido los hechos. Esta renuncia, dice este analista, son señales de que el presidente ya no cuenta con apoyos y que la renuncia es el único camino que le queda. Sí, obviamente tiene que hacerlo. Yo creo que es una persona también con cierto nivel de sensatez y que entenderá que las condiciones no son ya las apropiadas para que continúe. Sobre todo porque estamos próximos a llegar al evento electoral y esta incertidumbre que genera el que él esté o no carga todavía más de tensión el proceso electoral. El sábado las protestas también se intensificaron.
Los manifestantes llenaron la Plaza de la Constitución frente al Palacio de Gobierno, pidiendo la renuncia del mandatario. Son demasiados los actos de corrupción que se han dado en este gobierno. Este es el gobierno peor de la historia de Guatemala. Para el lunes a las 9 de la mañana está programada la primera declaración ante la justicia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada de presuntos actos de corrupción y detenida el viernes. Ella siempre ha dicho que es inocente. Para CNN, Patsy Vázquez, Ciudad de Guatemala. La clase política de Guatemala, Guillermo, también está hablando de retirarle la inmunidad al presidente de Guatemala. Platicaba yo con un diputado más temprano y me dice que de 158 miembros del Congreso de Guatemala se necesita el voto de 105. Esto ya se trató la semana pasada, no dio resultado, pero puede que se vuelva a dar un intento dentro de los próximos días. Ahora, estamos hablando de que ya han renunciado 2 ministros, 3 viceministros y un comisionado, Guillermo. Entonces, esto te habla de la falta de confianza que existe en el gobierno. La única diferencia que hemos visto el día de hoy comparado con otros días es que, por lo menos aquí en el Parque Central, no ha habido manifestaciones de ningún tipo. Guillermo, regreso contigo. Llama la atención. Gracias, Rafael Romo. En cualquier momento regresamos contigo desde Ciudad de Guatemala. Buenas tardes. El gobierno de Colombia pidió este domingo que se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos de ese país que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones relacionadas con el estado de excepción decretado en Caracas, en el estado fronterizo de Táchira. En el comunicado, la Cancillería colombiana insistió además en el rechazo al cierre de la frontera entre ambos países ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario dijo que tomó esa decisión tras un ataque contra militares de su país que dejó un saldo de 3 uniformados y un civil heridos. Desde el lado venezolano, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, anunció en horas de la noche del sábado la restricción de garantías en municipios de Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad, Capacho Independencia y los municipios aledaños del estado de Táchira. Según Aizami, el decreto es temporal y se preservarían los derechos subjetivos inherentes al bienestar humano. El gobernador de Aragua dijo que la medida responde a las graves circunstancias que se han dado en la frontera, además de las recurrentes amenazas a la paz pública en la zona. Información global. Gran Bretaña e Irán acaban de reabrir sus embajadas en las capitales de los respectivos países. Esta medida toma lugar 4 años después de que la embajada británica en Teherán fuera destruida por manifestantes. Pero ambas naciones expresaron que quieren iniciar un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas. Un informe de José Levi. Hace 4 años, cientos de estudiantes iraníes saqueaban la embajada británica en Teherán. Rompían cristales, quemaban vehículos y banderas. Esto después de que Londres apoyara la decisión internacional de incrementar entre pandillas. El promedio diario de muertos bajó de 12 a 5. Ese pacto entre las maras terminó 1 año y medio después. En julio pasado, el promedio de asesinatos en El Salvador era de 15 diarios, pero en agosto ese promedio ha subido a 25. Las autoridades dicen que el aumento de la violencia obedece a la presión que hacen las pandillas para que el gobierno acepte una nueva tregua, una posibilidad que el mismo presidente Salvador Sánchez Serén ha descartado. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Bueno, reportamos al inicio del noticiero que hay calma en Guatemala este domingo, después de que el sábado se realizara una nueva jornada de protestas en la que la ciudadanía pedía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Las circunstancias que llevaron a la gente a la calle este sábado se ven marcadas por 2 aspectos importantes que sucedieron el viernes. Por un lado, se detuvo a Ingrid Roxana Baldetti, y por el otro se dio a conocer que la Fiscalía General del país junto a la CICIG, una comisión dependiente de Naciones Unidas, dice haber encontrado pruebas suficientes para solicitar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Preguntas para el analista @ArduinoCNN. Por lo pronto lo recibimos. Vamos a analizar la situación de Guatemala con Félix Chicola, politólogo desde esa ciudad. Félix, bienvenido. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan en América Latina. Gracias. Me pregunto,
En el interés de la objetividad fundamentalmente, y observando la situación de hoy, con tantas preguntas y pocas respuestas de dónde está el presidente, si va a haber una reunión de gabinete, ¿qué le conviene a Guatemala que suceda en los próximos días? Bueno, yo me atrevería a decir que ya llegamos al punto en el que la renuncia del presidente ya es una necesidad de Estado. Estamos viendo que 2 ministros, 3 viceministros y un comisionado presidencial presentaron su renuncia en las últimas 24 horas. Vemos el clamor popular que pide la salida del presidente para que pueda enfrentar estos cargos que se le señala de parte de la Fiscalía y de la CICIG. Vemos también un ejecutivo sumamente desprestigiado, un ejecutivo que desde que estalló toda la crisis política en abril pasado, pues ha estado más preocupado por su propia supervivencia que por gobernar. Tenemos un gobierno que antes incluso del viernes pasado, ya era incapaz de dirigir los destinos de la nación. Ahora solo se agudiza la crisis, se coloca al presidente en una situación aún más precaria, y en esas condiciones creo que ya es un asunto de salvaguardar la institucionalidad de la presidencia, la necesidad de que Otto Pérez Molina renuncie a su cargo. Ahora, falta muy poco para el fin del periodo presidencial de Otto Pérez Molina, que es hacia los primeros días de enero. Hay elecciones septiembre 6, y yo me pregunto, ¿están las condiciones dadas hoy en día como para que las elecciones sean una salida realmente para reconstruir Guatemala? ¿O la situación es muy complicada, que es como un pulpo y está diseminada en distintos aspectos del gobierno en este momento, que propondrían no una estabilidad, sino muchas más preguntas? Bueno, ese es el gran debate que tenemos a lo interno en Guatemala. Particularmente yo creo que las elecciones están llamadas a ser una válvula de escape de toda la tensión que se ha venido generando en los últimos meses. Pero las elecciones también tienen que venir acompañadas de algo más, porque de la mano de todo lo que estamos viviendo hay un proceso en el cual la misma Fiscalía y la CICIG ha empezado a señalar las vinculaciones de dirigentes políticos de partidos de oposición, particularmente el partido puntero en las encuestas, con estructuras de corrupción. Estamos viendo también un proceso en el cual hay todo un debate de cómo aplicar las sanciones electorales. Hay un partido que ya violentó el techo de campaña. Entonces yo sí creo que las elecciones es importante mantenerlas, porque ese precedente de romper el periodo electoral, de romper el proceso electoral, podría ser malo hacia futuro, pero mantener las elecciones tiene que venir de la mano con aplicar la normativa en materia de sanciones a los partidos que han incumplido las normas sobre financiamiento electoral, que continúe también la depuración, no solo dentro del gobierno, sino también de dirigentes políticos de otros partidos vinculados a actos de corrupción. Yo creo que esto tiene que ser un proceso de construir instituciones, y mantener el proceso electoral siento que es parte de ese proceso de salvaguardar la institucionalidad. No tener elecciones o retardar las elecciones ya implica entrar en un escenario nebuloso, en un escenario donde estaríamos rompiendo marcos legales del país. Entonces, por eso yo en lo particular no creo que la salida sea que no hayan elecciones. Bueno, ahora tenemos 158 miembros en el Congreso. Para retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, así como lo pide la Fiscalía y la CICIG, se necesitan 105 votos. Falta poco para el final del mandato. Tenemos a la ex vicepresidenta en prisión y probablemente próximamente se le inicia un juicio. 2 preguntas me surgen. Primero, ¿cómo votará el Congreso con respecto a la inmunidad de Otto Pérez Molina? Número 2, ¿qué pasa si habrá fidelidad, habrá contrariedad entre las 2 figuras políticas más importantes del país en este momento en las noticias? ¿Se le tirará en contra la ex vicepresidenta a Otto Pérez Molina en caso de que haya una investigación? Bueno, en el caso de la primera pregunta, ¿cómo votará el Congreso? Aquí hay varios elementos que hay que analizar. De esos 158 diputados, 28 son del partido oficial. 60, más o menos 62 diputados son del partido de oposición, del partido líder, que es el partido que ha sido señalado de tener vínculos con propias estructuras de corrupción. Entonces, digamos que el incentivo perverso que se ha generado en toda esta ecuación es que hay una alianza
tácita entre el partido de gobierno y el principal partido de oposición para mantener el statu quo corrupto. Y por eso es que vimos hace unos días, cuando se votó por un primer antejuicio que se le había presentado al presidente, el partido oficial vota en contra de retirar el antejuicio y el partido de oposición, la mitad de sus diputados no llegan al Congreso. Entonces sencillamente no se alcanzaron los números para retirarle el antejuicio. Si tomamos ese precedente como indicador de qué podría ocurrir hacia futuro, sí veo complicado que el Congreso de la República opere y apruebe el antejuicio contra el presidente en un corto plazo. Lo único que podría alterar, sobre todo la posición del partido líder, es la presión de la ciudadanía organizada, porque el partido líder está volteando a ver a las calles, está viendo que su posición en las encuestas viene para abajo, porque la ciudadanía percibe que ha sido un aliado en defender al presidente en esta crisis. Si el partido líder siente que la presión ciudadana crece, quizá esa pueda ser la variable que lo lleve a votar en este segundo antejuicio para así quitarle la inmunidad al presidente. Y es lo que está sucediendo en las últimas horas, ¿no? Me queda un minuto nada más, pero ¿me puedes responder la pregunta con respecto a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina? ¿Habrá silencio? ¿Se irá uno en contra del otro? ¿Qué se dice en el ámbito del análisis político? Honestamente es difícil saberlo. El presidente y la vicepresidenta pues siempre mantuvieron una relación política bastante estrecha. Pocas veces se contrariaron en los 3 años y medio que estuvieron al frente del Ejecutivo, incluso desde antes del tiempo que participaban en política partidaria. Me cuesta ver el escenario que hay que se contraríen mutuamente. Hay que esperar a ver, sobre todo el día de mañana, que inicie la audiencia de acusación, de primera declaración, se denomina en Guatemala, contra la exvicepresidente Roxana Baldetti, porque ahí vamos a poder tener una primera lectura de cuál va a ser su posición de defensa, pero sobre todo vamos a poder tener una primera lectura de cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía y sobre todo cuál es el nivel de involucramiento que tienen cada uno, de tanto el presidente como la exvicepresidenta. Creo que hasta el día de mañana vamos a poder tener un criterio más establecido y más concreto de cuál va a ser la posición de ambos personajes. Y te vamos a convocar nuevamente para analizar el tema. Gracias, Philippe Chicola, politólogo desde Ciudad de Guatemala. Buenas tardes.